Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona de la unidad curricular ética profesional. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. En ese sentido, primero que nada, vamos a conversar un poquito acerca de lo que es el plan de evaluación. El plan de evaluación consta de 2 cuestionarios, cada uno tiene una ponderación de un 50% y está conformado por las distintas unidades temáticas que se encuentran dentro del aula virtual. Se hace necesario resaltar que ustedes, adicional a lo que tienen dentro de lo que son cada una de las unidades temáticas, también disponen en lo que es la actividad evaluativa, disponen de un material que los puede ayudar a realizarlo exitosamente cuando vayan a hacer su ejecución. Adicional a ello, dentro de la misma página tienen un modelo de cuestionario que les puede servir como referencia para efectuarlo posteriormente. En la medida de lo posible, háganlo en las fechas estimadas, porque recuerden que este proceso es sumamente, digamos, rápido y por lo tanto requiere que ustedes, su participación sea efectiva también para que hagan las actividades en el tiempo establecido dentro de lo que es el aula virtual. Recuerden que tienen, digamos, chance de realizar las actividades evaluativas hasta el 1 de diciembre del 2025. Después de esa fecha, automáticamente quedan cerradas todas las asignaciones que allí se encuentran. Para comenzar, vamos a empezar es con, digamos, las unidades temáticas que ustedes van a ver dentro del aula y que en ese caso, digamos, son los tópicos que se van a tocar también dentro de lo que es la actividad evaluativa que se va a realizar. Primero comenzaremos con lo que tiene que ver con el utilitarismo. El utilitarismo es una corriente filosófica que sus fundadores Jeremy Bentham, fue un filósofo, economista, jurista británico, que realizó una serie de principios basados en esta teoría y la denominó de esa manera. Los principios que él explica dentro de lo que es el utilitarismo señala, primero, que debe existir un beneficio colectivo. Cuando hablamos del beneficio colectivo, estamos señalando que se busca a través de esta teoría maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento de la mayor cantidad de personas. Esto genera una serie de consecuencias éticas donde las decisiones que se tomen basadas en esta teoría deben evaluarse según sus consecuencias. Y ahí en ese caso se tiene que establecer, verificar y evaluar los impactos positivos y negativos que tiene dentro de lo que es la sociedad. Más aún en la sociedad que se conformaba en esa época donde fue erigida esta teoría. Adicional a ello, uno de los principios señala lo que tiene que ver con el principio de neutralidad, que es que no se discrimina entre individuos y que todas las personas son iguales consideradas bajo este principio. Entonces, en este caso, esta teoría tiene relevancia dentro de lo que es la ética del contador público, en donde existe una búsqueda, primero, de maximizar la información, manteniendo los valores de responsabilidad, ética, objetividad en alto y generando a través de lo que son los estados financieros la mayor, digamos, transparencia necesaria para el mayor número de personas. Adicional a ello, tenemos lo que es la teoría de la justicia. La teoría de la justicia, su creador fue John Rawls en el año 71 y él señala allí también
unos principios, entre los cuales está el principio de igualdad, donde él señala que la justicia distributiva asegura que exista una equidad tanto en los recursos económicos, oportunidades y derechos, promoviendo en ese caso, si lo vamos a, digamos, a relacionar con la ética profesional del contador público, una igualdad en esos ambientes profesionales. Adicional a ello, tenemos otro principio que habla de lo que es el mérito, que eso significa que la distribución de los beneficios debe basarse en el esfuerzo individual de cada una de las personas que conforman la sociedad, pero se debe garantizar que las recompensas sean justas para aquellos que generen un valor dentro del entorno en el cual se desenvuelve. Otro principio tiene que ver con el principio de la necesidad, que considera que la provisión de recursos debe ser dados a aquellos que tienen desventajas o necesidades específicas, asegurándose de que la sociedad donde ellos se desenvuelvan les den un apoyo desde el punto de vista social y desde el punto de vista profesional. Aunado a ello, tenemos que la teoría de la justicia como fundamento de las normas contables tiene unos preceptos que están establecidos de la siguiente manera. Tenemos lo que tiene que ver con la moralidad universal, que no es más que todas las normas que se desarrollan a nivel nacional y a nivel internacional acerca de las normas contables y éticas que debe tener ese profesional, y esto se basa en principios universales de justicia como lo es la honestidad y la transparencia. ¿Qué significa eso? Que a nivel, digamos, global, recuerden que vivimos en un mundo globalizado donde no existen fronteras, y por lo tanto a nivel global estos principios éticos y estas normas contables están establecidas de forma igualitaria, no importa en el lugar donde este profesional se encuentre. Adicional a ello, tenemos, de acuerdo a la teoría de la justicia, tenemos lo que se denomina la responsabilidad social, que promueve la ética como un valor fundamental. ¿Para qué? Para proteger a los usuarios de la información financiera, y en ese caso debe asegurar que las prácticas contables que se realicen en el ejercicio de la profesión beneficien a la sociedad en conjunto. Esto tiene que ver es que el contador tiene una responsabilidad social primero ante, si está bajo régimen de dependencia, ante la persona que lo contrata, y a su vez ante los clientes que van a, digamos, a evaluar la información financiera que en un momento dado él pueda efectuar. Lógicamente, la prevención de la corrupción, debido que al establecerse estándares éticos, deben estar basados en la justicia y se busca minimizar el fraude y los actos deshonestos en la profesión contable. Lamentablemente, en las últimas décadas ha habido, digamos, eh, desfalcos a nivel global que han sido de gran preponderancia, donde se evidencia que hay una pérdida de los valores éticos de la profesión que deben ser retomados para apuntalar la credibilidad de las personas en el ejercicio de la profesión contable. Adicional a ello, tenemos lo que es la teoría del derecho, que está basado en la justicia procesal y equidad en las prácticas profesionales, en las cuales se evidencia que debe existir transparencia. Por lo tanto, los procedimientos contables que se realicen deben ser claros, accesibles para todas las partes interesadas, y adicional a ello se debe evitar el conflicto de interés, y debe existir una, digamos, una promoción de la confianza entre las partes. Adicional a ello, debe existir imparcialidad, y en ese caso, esa imparcialidad está basada
en las decisiones y la evaluación que se le dé a la contabilidad profesional, ya que esto debe estar libre de sesgo, garantizando que se respeten los derechos de todos los involucrados. Esto está intrínsecamente relacionado con la lámina anterior, donde se habla de evitar hechos deshonestos dentro del ejercicio de la profesión. Y lógicamente debe tener consistencia porque se deben aplicar las normas de forma similar para casos iguales. Y esto de alguna manera refuerza la percepción que pueden tener terceros ante la justicia y minimiza los riesgos de arbitrariedad en el ámbito profesional. De acuerdo a lo antes expresado, existen unos principios jurídicos fundamentales que influyen en la conducta de este profesional, entre los cuales tenemos lo que tiene que ver con la legalidad, que la legalidad no es más el cumplimiento estricto de las normas contables, en ese caso las normas internacionales de información financiera, las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y en ese caso todo lo que tiene que ver con las normas tributarias que en Venezuela está en los últimos tiempos, ha sido, digamos, ha sido un proceso de fiscalización bastante alto, donde la presión fiscal para el contribuyente es bastante notoria. Entonces, es importante preservar la integridad profesional, mantener altos estándares en la ejecución de los distintos procesos que se llevan a cabo por la entidad, y esto de alguna manera trae como consecuencia que protege la credibilidad organizacional basado en que se hagan las cosas cumpliendo con todas las normativas legales preponderantes. En el caso de la equidad tiene que ver que exista un trato justo y evitar prácticas discriminatorias que de alguna manera vayan a lesionar la elaboración y presentación de los estados financieros en un momento dado. La confidencialidad, ya que se debe proteger la información financiera que se maneje a nivel de una entidad de acuerdo a las disposiciones legales, respetando el derecho a la privacidad de los datos que pasan por nuestras manos. Es evidente que existen consideraciones éticas que se deben tomar en consideración, valga la redundancia, para lograr que se prevengan conflictos. Cuando hablamos de prevención de conflictos, es integrar esos principios éticos que deben estar inmersamente con los valores que cada uno de nosotros como profesionales tengamos, con los requisitos legales que se vayan a utilizar en un momento dado, debido a que esto minimiza los riesgos de sanciones legales y dilemas morales. Adicional a ello, el cabal cumplimiento de los procesos que se realicen dentro de la organización, dándole prioridad al cumplimiento ético y legal, porque esto va a fortalecer de alguna manera la credibilidad institucional, por ejemplo, la credibilidad de la organización donde se elabore o en su defecto, donde se hagan, digamos, procesos contables de libre ejercicio ante terceros. Adicional a ello, debe existir una evaluación continua, porque por medio de la evaluación continua vamos a analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que en un momento dado se tengan, y periódicamente estas prácticas, si se realiza, digamos, esta evaluación, garantiza que las políticas que estén implementadas dentro de la organización se cumplan, y adicional a ello, que éstas tengan realmente relevancia dentro de los procesos que se realizan a nivel interno y a nivel externo, y sigan siendo efectivas o en su defecto. Si hay que cambiar una política que se venía realizando dentro de una organización, por medio de esta evaluación continua, se puede efectuar, porque recuerden que todas las políticas a nivel de lo que son las instituciones privadas, inclusive hasta las públicas, deben tener cierto grado de flexibilidad para poderlas cambiar siempre para mejorar.
Desde esa percepción, tenemos que la ética profesional y la contaduría maneja ciertos principios éticos que lógicamente lo hablaremos más adelante de lo que tiene que ver con el reglamento y la ley del ejercicio de la profesión contable, pero a muy someramente les trae a colación los principios, digamos, más preponderantes dentro de lo que debe manejar el profesional en contaduría, no solo en contaduría, sino en cualquier área del conocimiento, como lo es, primero, la integridad, que no es más que actuar con honestidad y lealtad en todo momento. Lógicamente, la objetividad, esto tiene gran preponderancia porque por medio de la objetividad se van a tomar decisiones acertadas, eficientes, y esto va a dar como resultado que podamos, digamos, ejecutar los procedimientos de la organización sin realizar juicios o favoritismos hacia terceros. Adicional a ello, tenemos lo que es la independencia. En ese caso es mantenerse libre de influencias que puedan comprometer esta objetividad profesional que antes le mencioné. Lógicamente, siempre estar en un continuo desarrollo de proceso de formación, actualizando conocimientos para lograr tener las competencias y habilidades necesarias para realizar nuestro trabajo de forma eficiente. Y lógicamente esto significa que vamos a aceptar trabajos solo dentro del alcance de las competencias y habilidades que nosotros tengamos como profesionales, y lógicamente lo vamos a realizar con diligencia y cuidado. La confidencialidad, que la confidencialidad es un, digamos, es un valor que debemos tener presentes todo el tiempo, con la finalidad de proteger la información financiera de la empresa, a menos que haya una obligación legal, como bien lo digo allí, de divulgar esa información. Lógicamente, el cumplimiento de las normativas, se deben seguir todas las normas, leyes, regulaciones que existan y que se tengan que aplicar en una entidad para lograr que el proceso sea lo más transparente posible y que esté libre de sesgos y libre de errores. En ese caso, para finalizar, eh, generó unas conclusiones, digamos, que se integra las distintas teorías que antes les mencioné, lo que tiene que ver con la ética, la justicia y el derecho en la contaduría. Como ustedes pueden ver, les coloqué allí algo que tiene que ver con los valores, que debes tener ética, debes ser honesto, tienes que respetar a los demás, y en ese caso tener empatía, y adicional a algo que es muy importante, al menos yo lo considero así, es la integridad, tanto personal como profesional, que significa que los valores dentro de nosotros estén tan arraigados que podamos en un momento dado no caer digamos, en conductas que no son éticas. Lógicamente, esto genera como consecuencia que la formación ética sea sumamente importante dentro del proceso de formación académica de los nuevos profesionales que se están gestando, y adicional a ello, seguir usando la ética como un valor que no tiene precio. Es por ello que es esencial que la formación contable incluya dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje la ética y la justicia como un valor en el conocimiento de lo que son las leyes y regulaciones que rigen la profesión. Lógicamente, por ello existe lo que es el reglamento, lo que es el código de ética, con sus respectivas normas legales del ejercicio de la profesión contable. Los códigos de ética, que los códigos de ética señalan cuáles son las normas que deben ser aplicadas de forma rigurosa en los procesos que llevamos a cabo
cada una de las entidades donde estamos o en sus defectos aquellos profesionales que se están formando, aplicar la ética en su proceso formativo también. Y la responsabilidad social, como bien lo mencioné anteriormente, que esa responsabilidad social tiene que ver que los contadores deben tener una conciencia social, comprendiendo el impacto que tienen sus acciones y sus decisiones en la sociedad en general y actuando siempre, como bien lo digo, de manera responsable, con integridad y respeto hacia los demás. Esto es muy importante. Recuerden que esos valores también nosotros los aprendemos en casa. No solo es que los vamos a aprender en la parte académica cuando estamos en la universidad. Esos valores vienen de casa y son importantes que los mantengamos a todo nivel. Siempre tengamos eso presente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.